Si les digo el nombre de Itziar Ituño, quizás no les suene demasiado, pero si les muestro unas imágenes, seguro que la identifican enseguida con un nombre que ha dado la vuelta al mundo: la inspectora Raquel Murillo de la Casa de Papel. Soy Raquel Murillo, inspectora al mando de la gestión del atraco. Pero Raquel Murillo no es solo una inspectora. Raquel Murillo es mucho más que eso. Es una mujer con una personalidad compleja, una mujer con carácter, una mujer fuerte y segura. ¡Silencio, por favor! Una mujer que fue maltratada por su esposo. Me refiero a la denuncia por malos tratos que ha interpuesto a su exmarido. Una madre soltera. Tú sabes que si te vas a vivir con papá, nos vamos a ver mucho menos, ¿verdad? Pues igual que ahora, nunca estás en casa. Una mujer trabajadora en un mundo de hombres. Poned vigilancia en todas las carreteras colindantes. Una mujer Mi marido está empática. consciente y estable. Ha sido abatido por error. Está herido pero vivo. Tranquila, tranquila. ¿Alguien me puede decir por qué cojones tenéis a esta mujer así? Disculpa el trato. Una mujer vulnerable. Como mujer que se ha pasado años teniéndole miedo a todo. A todo. Y que ha confiado en alguien. Alguien que, sabiendo lo frágil y vulnerable que era, le ha estado engañando desde el principio, desde el puto principio. Una mujer con ideales. No pienso asumir esa decisión. Es completamente inmoral elegir la vida de una rehén, pudiendo salvarla de 8. Raquel, es que es una bomba esa mujer. El carácter de Raquel Murillo se define por la pasión y el coraje. Raquel Murillo está acostumbrada a que cuestionen constantemente su autoridad. Ángel, ¿qué coño hace el coronel Prieto aquí? No lo sé. Raquel Murillo está acostumbrada a que se cuestionen sus decisiones. Por favor, inspectora, no se ponga a la defensiva. Estoy aquí para ayudarla. Sé que no está pasando por su mejor momento. Y a pesar de todo, es una mujer enérgica y confiada. Si hubieran querido una carnicería como la de la ópera de Moscú, le hubieran llamado directamente a usted. Está acostumbrada a dar órdenes en el trabajo y a luchar por ser escuchada en un mundo de hombres. ¡Silencio, por favor! Defendía lo suyo, su parcela de autoridad. Luego va y se enamora del enemigo sin saberlo. Estoy contigo. Le pasa de todo. Es súper divertido. Es como, ¿qué más le va a pasar a Raquel? Creo que por el momento es suficiente, ¿no? Esto contrasta claramente con su vida privada. Mamá, he cometido un error muy grave en el trabajo. Pues hija, es que tu trabajo es muy difícil. Pero, anda, cuéntamelo porque no hay nada. Que parezca tan grave a los 5 minutos de contarlo. Ahora no sé qué hacer. No sé si llamar a su mujer, dar un comunicado de prensa, dimitir. No sé qué hacer, mamá. Bueno, para empezar, quédate tranquila y desde luego no te eches la culpa. ¿Acaso no están ellos ahí con caretas y pistolas, encerrados, todos revueltos? Tú solo querías proteger a los rehenes, ¿no? La imagen de la mujer fuerte y segura Raquel Murillo comienza a desmoronarse. Con su hija, problemas con su exmarido, que era un maltratador. Alberto tiene una orden de alejamiento. Solo puede ver a Paula cada 15 días y no puede entrar en casa. Su madre con Alzheimer. Tiene la vida sentimental patas arriba. Mamá, ¿qué dices? Mamá, ¿estás bien? Una mujer que todavía teme a su exmarido, que abusó de ella durante años. Date la vuelta y ponte contra la pared. Raquel, soy su padre. No me puedes alejar de Paula. Lo único que quiero Has es pasar incumplido una orden de alejamiento. Date la vuelta y ponte contra la pared. conmigo. Ya me has jodido la vida. ¿No te vale con eso? Te he dicho que te des la vuelta y te pongas... Así como la vida del personaje ficticio Raquel Murillo cambió después del ataque a la fábrica de moneda y timbre, la vida de la actriz Itziar Ituño también lo hizo. Por su interpretación de Raquel Murillo, Itziar Ituño recibió el reconocimiento mundial casi de la noche a la mañana. Comenzó un efecto mariposa. La popularidad de Itziar Ituño aumentó con el creciente número de seguidores en las redes sociales, un número creciente de cuentas de fanáticos dedicadas a su persona y un fuerte aumento en los mensajes personales de todo el mundo. Pero a pesar de su creciente fama y recibir más ofertas de trabajo que nunca, Itziar Ituño continúa eligiendo trabajar en su lugar de origen, Euskal Herria.
Lo hace por amor a su tierra natal y no porque se haya visto obligada a hacerlo, sino porque tiene la opción. A pesar de la creciente popularidad de Itziar Ituño, su papel de Raquel Murillo se veía cada vez menos en la pantalla. Y no solo eso, sino que la complejidad de su personaje desapareció también. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta a nadar contra corriente. En el comienzo de la tercera temporada, la historia gira en torno al juego de ajedrez jugado por el profesor. Raquel Murillo se convirtió entonces en Lisboa. Si el profesor dice que soy una de los vuestros, es que lo soy. ¿Te queda claro? Hostia, me has dado, ¿no? Si no nos vamos a llevar bien, inspectora. Lisboa. Me llamo Lisboa. Con este cambio de su nombre, el comportamiento de Raquel, su personalidad y su modo de expresión también cambiaron. Ella pasó a ser una pieza más en este juego de ajedrez. En el momento en que se convirtió en Lisboa, dejó de tener capacidad de decisión. La reina negra pasó a actuar exclusivamente bajo las órdenes del rey blanco en su juego de ajedrez. Sin embargo, no se le permitía tomar decisiones en este juego. Tenía que someterse al profesor. La caída de Lisboa había comenzado. Yo no soy la novia de nadie. Yo estoy aquí porque conozco a la policía mucho mejor que tú y mucho mejor que nadie en esta banda. Sabes de protocolo, sabes de negociación, pero yo también. Te gané la partida, Raquel. Que me ganaste la partida. Debo de ser una idiota. Porque yo creía que nos habíamos enamorado. La mujer que estaba acostumbrada a tomar decisiones se hizo cada vez más pequeña al lado de su pareja. Poco a poco te vas haciendo más y más pequeñita a su lado. Después te utilizan y te manipulan. ¿En qué momento renunciaste a tu instinto, inspectora? Dime que en algún momento la cabeza no te ha hecho clic. Le has dicho, cuidado, que este tío puede ser un hijo de puta. ¿Qué ha hecho este tío por ti? ¿Se iría a buscarte a una isla con su madre y con su hija? ¿Le seguiría en un plan que fuera idea tuya? ¿Alguna vez has sido tú la protagonista? ¿Uno? ¿O has sido siempre detrás de él como un perrito? La mujer que previamente había estado como una igual con el profesor se convirtió en una pieza en su tablero de ajedrez. ¿Estás bien? Nerviosa. Bueno, tranquilízate. Esto al fin y al cabo es como una partida de ajedrez. Solo que es el campeonato del mundo. Así que va a ser un poco larga. Va a haber apertura, una batalla y dos estrategias enfrentadas. Y al final un jaque mate. Un peón con el que solo habló sobre sus grandes planes mientras estaba acostada desnuda junto a él en la cama. ¿Qué es el plan París? Un plan de rescate por si alguno de los dos cae. Dejaron de ser conversaciones entre iguales. Ella fue prescindible. Lisboa dejó de ser la reina negra. Se convirtió en un peón. Un simple peón. Un peón en el gran juego de ajedrez del profesor.
palabra. Has llamado tú y has perdido el control Tú de la me has conversación. quitado el control. Te ha llevado a rebufo. Te ha manipulado. Y tú sonriendo Te ha como un manipulado a pelele. ti. Como un pelele. Ha colgado y ni siquiera hemos jugado nuestras cartas. Ha ido por ti porque eres el punto más débil. Algo pasaba con el personaje de Raquel Murillo. Mientras en redes crecía su popularidad y aumentaban sus seguidores, disminuía su tiempo en pantalla. Como Raquel Murillo se había vuelto prescindible, su tiempo de pantalla se redujo en 2 horas entre la temporada 1 y la temporada 4. A pesar de esta reducción de tiempo, Itziar Ituño siguió experimentando un gran aumento de seguidores en Instagram cada vez que se publicaba una nueva temporada de La Casa de Papel. También ella estuvo menos involucrada en las promociones de las temporadas, pero eso tampoco impidió que su popularidad siguiera aumentando. Porque por su gran talento como actriz, Itziar ha logrado ganarse el corazón de muchos de sus admiradores y también de sus compañeros de profesión. Bueno, yo la primera vez que trabajé con Itziar Ituño fue en la función Yo soy Pichichi, aunque ya nos conocíamos desde hace muchos años y tal. Y es curioso, ¿no?, que Itziar le haya llegado el éxito con La Casa de Papel cuando es una actriz que en Euskadi es conocidísima, ha hecho muchísimos personajes en cine, televisión, teatro, tiene una trayectoria magnífica, pero sobre todo lo que le hace grande a Itziar es su generosidad, su solidaridad y que es una buenísima persona, ¿no? Creo que no hay ningún compañero, es imposible que ningún compañero te pueda hablar mal de Itziar porque todo el mundo le quiere mucho y todo el mundo sabe de su calidad humana. Yo me acuerdo cuando decimos Yo soy Pichichi, que ella ya estaba triunfando con La Casa de Papel por todo el mundo, y le dijimos, oye, ¿te apetecería participar en este cabaret que se hace en Bilbao, que no hay mucho dinero, etcétera? Y ella, cosa que otra persona quizás no lo hubiera hecho, por supuesto nos dijo que sí, fue súper generosa y puso su talento y su buen rollo al servicio del equipo y es una compañera maravillosa, Itziar, ¿no? Yo creo que esa es Itziar, una persona que aunque esté en la cumbre, nunca se olvida de sus amigos y nunca se olvida de lo dura y lo complicada que es esta profesión y por eso nunca paremos entre lo que es muy importante y lo que no. Y eso hace grande a Itziar. Bueno, yo por mi parte he trabajado con ella 3 veces, mínimo. Seguro que hay alguna más por ahí que se nos escapa, pero bueno, recuerdo perfectamente cuando llegué a Goenkale, que ella ya llevaba años trabajando en Goenkale. Y bueno, recuerdo su acogida, su manera de recibirme. Se presentó Aupan, Itziar Naiz, tal. O sea, quiero decir, al final te hace sentir como en casa, ¿no? Y la verdad que eso se agradece muchísimo en esta profesión, ese compañerismo, y Itziar lo tiene, entonces da gusto. Después trabajé con ella en desoxirribonucleico y ahí, bueno, ya lo pasamos fenomenal porque fueron ensayos, proceso, todo fue, bueno, pues muy divertido, nos reímos un montón. Recuerdo que fue entonces cuando le cogieron para La Casa de Papel, que vino un día llorando diciendo me han cogido para un protagonista de Antena 3, no sé qué hacer porque ya tenía pendiente pues otras funciones de teatro, tal. Y todos le dijimos, sí, tú a por ello, tú tienes que hacer esto, ¿cómo no vas a hacerlo? Va, adelante. Y nada, y recuerdo aquella función con muchísimo cariño. Y después ya vino Yo soy Pichichi, que ahí también pasamos un verano fantástico, nos divertimos un montón y bueno, pues pude volver a gozar de su compañía. Así que nada, para nosotros y para mí también siempre es un placer trabajar con ella. Y nada, desde aquí le mando un beso enorme, que me alegro muchísimo de todo el éxito y todas las cosas maravillosas que le están pasando. Y bueno, que estoy deseando volver a trabajar con ella. Así que a ver si ocurre algún día. ¡Te queremos, Ituño! Muxo handi bat, Itzi! Bueno, zer esan Itziar Ituñori buruz, lagun onak garela, oso ondo konpontzen garela, eta elkarrekin lan egin izan dugunetan ere, eskenatoki gainean edo pantailan, gainera eskenatoki gainean lan egin izan dugunean esan digute oso kimika ona genuela nabaritzen zela. Ni nago behintzat bere ondoan oso gustura sentitzen naiz, eta beragandik asko ikasten dut. Nunca olvidaré mi primera escena con Itziar Ituño. Fue en la serie Goenkale, la serie más larga de la ETV. 21 años, ella era Nekane, la comisaria, y yo era una vieja muy puñetera. Cuando me vi con ella en la comisaría, tantas veces que le había visto por la televisión,
Fue una ilusión increíble. Tuvimos escenas divertidísimas y la verdad que aparte de una compañera maravillosa, es una amiga que no tiene precio. En ese rodaje murió mi hermano y todavía tengo una carta que ella me escribió y la tengo en la mesilla, que cada vez que la leo es algo maravilloso todo lo que me escribió Itziar. No tengo palabras para describir lo maravillosa persona que es Itziar Ituño. Aparte de eso, tuvimos Lelie para que nos dirigiera en un teatro breve que presentamos y ganamos el premio a Mejor Espectáculo de Público y Mejores Actrices. Las dos actrices que estábamos, Irache Urquiaga y yo. Tuve el acierto, dije, no sé si Itziar querrá dirigirnos. Me dijo, yo no sé dirigir. Y digo, bueno, pues chica, haciendo se aprende. Con un gran acierto, porque es un espectáculo muy potente al que ella le sacó las chispas que le faltaban. Itziar Ituño puede hacer lo que le dé la gana. Itziar, maitia, musu handi bat, asko maite zaitut. Itziar niretzako ez da bakarrik lankidea izan, laguna da. Ze oraindik horatzen dut aspaldiko topagune horretan ezagutu ginenean zelako gauz zoroa pasatu genuen elkarrekin. Eta hortik aurrera elkarrekin hasi ginen lanean, Euskal Herriko eszenatoki ezberdinetan, beti musutruk, beti azaltzen zelako elkarte eta erakunde ezberdinak laguntzeko prest, eta horrek asko esaten du pertsona moduan nolakoa den Itziar. Gogoan dekot oso erraza zela berarekin lan egitea, oso gustura egoten nintzen berarekin, barre asko egiten genituen eta oso ondo pasatzen genuen, eta lana profesionaltasun handiz ateratzen zuen aurrera. Nire ustez, halako pertsonak ezagunak direnen artean egotea oso garrantzitsua da. Ze Itziar emakume ausarta da, borrokalaria, eta bere printzipioak beti defendatu ditu ahal izan duenean eta ez ditu eraldatu. Bero Itziar, asko maite zaitu dela, niretzako lagun berezia zarela, eta ez dut inoiz ahaztuko zurekin batera eta zure bikotarekin batera bizitako guztia bai Perun eta bai beste leku guztietan. Espero dut hemendik aurrera abentura gehiago bizitza zurekin batera. Mua! Itziar Ituño cuenta con una larga trayectoria como actriz. Mucho antes de formar parte de La Casa de Papel, Itziar trabajó en una amplia variedad de proyectos de teatro, cine y televisión, tanto fuera como dentro del territorio español, desarrollando la mayor parte de su trabajo en Euskal Herria, su tierra natal. El papel por el que Itziar fue más conocida durante mucho tiempo es el papel de la policía Nekane Beitia en la serie vasca Goenkale. En el papel de Nekane, Itziar acompañó al público vasco durante más de una década, y fue así como logró un alto nivel de popularidad en Euskal Herria. En el transcurso de su amplia carrera como actriz, Itziar ha desempeñado diferentes roles. La vimos, por ejemplo, como inspectora en Goenkale y La Casa de Papel, como doctora en Cazador de Dragones y Pulsaciones, como monja en Izarren Argia y como víctima de violencia en Silencios y Bárbara. La mayoría de los roles que Itziar ha interpretado a lo largo de su carrera como actriz suelen estar relacionados con eventos históricos importantes y tienen un profundo significado cultural, independientemente de si son papeles en teatro, cortometrajes, televisión o cine. Por ejemplo, su última obra de teatro, Yo soy Pichichi,
el corto La niña de la mochila, la serie de televisión Cuéntame cómo pasó o las películas Igelak, Laza y Zabala, Cazador de dragones y La futura Greb. En el cortometraje Bariku, donde Itziar interpreta a la diosa vasca Mari, se unen elementos culturales de Euskal Herria y América Latina. Ambas culturas son de gran importancia personal para Itziar, ya que ha tomado parte de numerosos proyectos para preservar la cultura vasca y también la de los pueblos indígenas en América Latina. Itziar alcanzó fama internacional con su papel de Lourdes en la película Loreak en 2014. Loreak se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, fue la primera película rodada íntegramente en euskera en ser nominada para el premio Goya en la categoría de Mejor Película, y también fue la película seleccionada por la Academia de Cine Español para representar a España en la preselección de los Óscar en el 2015. Además de su extensa carrera en cine y televisión, Itziar ha participado en muchas producciones teatrales. Una de las obras que consiguió un reconocimiento especial es la obra Itzhak, Palabras, por la que Itziar recibió un premio Ercilla en 2014. Ha sido muy emocionante participar en este proyecto. Eta beste barik, Ercilla hotelari eskerrak ematea, eta hoxe oso pozik gaudela sari honekin. Mila esker guztioi. Sin embargo, Itziar no es solo actriz. En 2018 dirigió por primera vez una obra teatral, Descontrolatuta. Esta dirección le sirvió para ganar el premio de reconocimiento del público en las jornadas de teatro breve de Pabellón 6. El año pasado, Itziar también protagonizó los galardonados cortometrajes Voces y Lequicho Coechea. Su empatía y personalidad ha supuesto que los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera tengan algo en común. Son mujeres fuertes, con autoridad, pero también con su punto vulnerable. Mujeres que tienen sus debilidades, pero son capaces de tirar hacia adelante. Ambas características las convierten en mujeres reales. En este arco interpretativo se encuentra Raquel Murillo, Lisboa, en La Casa de Papel, la cual supone en la actualidad el reconocimiento a nivel internacional para Itziar por dar vida a esta mujer fuerte, aguerrida, leal y apasionada por sus ideales. Que me toque el fiscal más antisistema, creo que no voy a salir antes de 30 años. Esta proyección a nivel internacional ha hecho que su trabajo sea reconocido, comenzando por el Emmy Internacional que ganó La Casa de Papel en 2018 a Mejor Drama, reconocimiento para todos los que toman parte en la producción. Tras el boom de La Casa de Papel, Itziar Ituño no ha dejado de trabajar y tiene pendientes de ser estrenadas las películas Gil Jampayak, Ilargi Guztiak y Greb y la serie Alarde. Nos vamos a arriesgar a traducir su nombre. Itziar viene del euskera Izar o Izarra, que significa estrella. E Ituño viene de Ituiño o Ituriño, que significa hacia la fuente. Es decir, su nombre quiere decir estrella que va hacia la fuente. Y eso es lo que ha hecho Itziar, llegar a las bases, a la gente.
y lo hizo como lo hacían las antiguas diosas vascas. Sasi gustien gañetic, odei gustien aspitic, sobre todas las espinas y debajo de las nubes. Itziar siempre ha levantado la voz para defender sus ideales. Por eso, ahora nosotras alzamos nuestras voces, por Raquel Murillo e Itziar Ituño. Zergatik miresten dudan Itziar? Me fascinó su sencillez y su humildad. Essência, raízes, humildade. Que fez com que mulheres das mais diferentes nacionalidades e culturas se identificassem com ela. Sigue luchando por todas las causas que considera justas y levantando la voz por ello. Encoraja milhões de pessoas ao redor do mundo a fazer o mesmo. Am meisten hat mich jedoch beeindruckt, dass Itziar für ihre Ideale einsteht und sich nicht verbiegen lässt, mit allen Konsequenzen. Raccontare cose del mio passato che prima non riuscivo a raccontare. Es humilde, sigue viviendo en el mismo barrio. Weil auch sie sich gegen jede Art von Ungerechtigkeiten einsetzt. Wie Raquel hat auch sie einen von Männern dominierten Beruf und kämpft dagegen an, nicht ernst genommen zu werden. Y lucha por muchas causas. Eu admiro a Itziar pelo seu orgulho e pelo seu amor por seu povo e pelas suas origens vascas. Elle donne absolument tout quand elle joue un rôle. Elle nous fait atteindre une mer d'émotions avec chaque geste. Eta beti bestei laguntzeko prest dagoelako. O bon cause et aussi au soin de la planète. Pentru care reprezintă un model de femeie puternică, dar afectuoasă, erudită și muncitoare. Es de esas actrices que te transmiten la emoción con solo verla, con tan solo hacer presencia. Una mujer muy inteligente y sobre todo muy humana. Ella está donde es necesario. Ella es capaz de ganar esta partida. Telesailean merezi duen lekua itzultzea eskatzen dut. Zergatik miresten du Raquel? Es una mujer con valores y principios. Raquel ist eine sehr intelligente Frau, die sich durchzusetzen weiß. É moral em meio ao caos. Eso es un ejemplo para muchas mujeres. Pela sua força e também pela forma como ela trouxe à tona importantes dilemas do universo feminino que em geral são pouco retratados. No pierde sus principios, los defiende ante las situaciones injustas que se le imponen y lucha por sus ideales. J'admire sa capacité de répondre à chaque défaite, sa capacité de survivre sans perdre la vulnérabilité. Porque apesar dos maus tratos e do medo, ela foi capaz de pôr ponto final em casamento violento, em anos de humilhações. Es fuerte. Muchas veces sus compañeros de trabajo la minimizan por el hecho de ser mujer. Y ella, la mayoría de las veces, se mantiene firme. Por travar uma luta diária de sobrevivência em mundo de homens e manter-se de pé. Indartsua da, askarra, langilea, aurrera jarraitzeko gai, dena bere kontra izan arren. Sie ist überfordert von ihrem anstrengenden Job und ihrem Dasein als alleinerziehende Mutter. Dennoch wird sie nicht auf ihr Muttersein oder ihre Arbeit reduziert. Sie hat so viele Facetten wie ein echter Mensch. También es una mujer que busca justicia y defiende a las personas que quiere. La maniera in cui lotta è da tutto per amore. Alguien que, aun siendo fiel a sus ideales, es capaz de tener la mente abierta y decidir cambiar. Tuvo el coraje de seguir su instinto, romper estructuras y correr velos, aun cuando significó abandonar el sistema que creía justo. Es hat mich sehr inspiriert, wie sie neben diesem äußerst schwierigen, extremen Job ihr persönliches Leben mit allen Problemen und Sorgen koordiniert. Bere alaba eta ama gaixoa zaindu eta lanean jarraitzeko indarra duelako. Deși este un personaj puternic, își arată și latura vulnerabilă, reușind astfel să stabilească o conexiune emoțională cu audiența. Raquel no es la sombra de nadie. Es absolutamente capaz de ganar esta partida. Ea a reușit să o transforme pe Raquel Murillo într-un simbol al luptei pentru egalitatea de gen. Esto hace del personaje Raquel Murillo el más completo de la serie. Tiene el arco interpretativo perfecto para brindar un espejo a la sociedad. Alzamos la voz. Por Itziar Ituño, por Raquel Murillo. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos... Por más tiempo de pantalla para Itziar Ituño. Por eso, hermano proletario. Por un mayor desarrollo independiente del personaje de Raquel Murillo. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución.
revolución, sí señor, sí señor. Por una Raquel Murillo que no sea solo un accesorio al lado del profesor. Sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Este hasta los cojones. Por un mayor reconocimiento de la actuación de Itziar Ituño. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Alzamos la voz. Itziar Viking Bat. ¡Resistencia! Y miren lo que son las cosas, que para que nos vieran nos tapamos el rostro, para que nos nombraran nos negamos el nombre, apostamos el presente para tener futuro y para vivir resistimos. Únete a nuestras demandas, por Lisboa, por Itziar. Alzamos la voz. Itziar Viking Bat.